Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta casa de oración, a este culto de adoración, en este lugar y en el hogar en donde estén viendo esta transmisión en vivo. Y hermanos, antes que nada, pues gracia, paz de Dios sea con todos ustedes, sea la que esté reinando en sus vidas y en sus corazones. Hermanos, antes de dar inicio a este servicio, pues les invito a ir a una oración. Nuestra oración de reconciliación, que el Señor perdone nuestras faltas, que perdone nuestras ofensas, lo que hayamos hecho en el lapso de este día o lo que hayamos hecho durante toda la semana, hermanos. Vamos a decirle al Señor que nos perdone y que nos dé la libertad para el día de hoy adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Vamos en oración en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, pues ya hemos pedido en oración a nuestro Dios que nos haya perdonado. Y estoy seguro, con fe, hermanos, de que el Señor nos ha perdonado y nos va a dar esa libertad el día de hoy, darle todo lo que se merece. Se merece gloria, honra y alabanza. Y hermanos, les invito a abrir sus himnarios en la alabanza número 18. Y justamente es lo que elevaremos al Señor, loor. Le daremos adoración por medio de la alabanza, dice: loor es dada a Cristo el Rey.
Él es un Rey soberano, Él es un Rey que está sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, Él es Dios. Él se sobrepone sobre cualquier otra cosa, se sobrepone sobre nosotros y dice, Él es Rey. Le tenemos que rendir adoración por todas sus maravillas, por sus bendiciones que nos ha dado, hermanos. Entonemos esta alabanza, estrofa 1 y 2 y sus coros, y hermanos, enseguida vamos a ir en una oración. Pero primero la alabanza, hermanos. Lores dada a Cristo el Rey, excelso y soberano, y proclamad su amor y ley a todo ser humano. Vibrantes notas arrancad de vuestras almas, entonad en dulce acento celestial. Lor, 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 a Cristo el Rey, pres y gloria a Cristo el Rey, pres y gloria a Cristo el Rey, gloria, alabanzas y majestad, omnipotencia y benignidad al eterno Rey, pres y gloria a Cristo el Rey, pres y gloria a Cristo el Rey, Rey de reyes inmortal, Lord, a Cristo el Rey, lores dada a Cristo el Rey, enfermidas canciones, el regirá de mar a mar, del mundo a las naciones, y de su trono en derredor alegres almas con amor en son triunfante entonarán. Lord, 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 a Cristo el Rey, pres y gloria a Cristo el Rey, pres y gloria a Cristo el Rey, gloria, alabanzas y majestad, omnipotencia y benignidad al eterno Rey, pres y gloria a Cristo el Rey, pres y gloria a Cristo el Rey, Rey de reyes inmortal, Lord, a Cristo el Rey. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, es el Rey excelso y soberano, dice la alabanza. Y si se da cuenta, hermanos, en esta alabanza que acabamos de entonar, dice que Él es eterno, y en todas las estrofas se enfoca de que Él es Rey. No hay ninguna otra persona que se le haya atribuido este título por largo tiempo. Puede haber un rey que pero es un Rey eterno, y por eso, hermanos, Él merece toda la gloria, Él merece ese loor que acabamos de decir que Él merece. Hermanos, pues
Les invito a abrir sus Sagradas Escrituras. En el Salmo 111, hermanos, en el Salmo 111 leeremos la palabra de Dios alternadamente. Esta alabanza, este salmo, sí, hermanos, podría ser también una alabanza de labios a nuestro Señor Jesucristo, que dice en su versículo 1 que alabaremos a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos, hermanos. Tal vez no estemos congregados físicamente, pero en el espíritu estamos más que unidos, hermanos. Es una unión espiritual la que se está llevando a cabo en estos tiempos. Y hermanos, pues leeremos este salmo alternadamente. Alabaré a Jehová. Lo leeremos todos juntos, hermanos. Amén. Todos juntos a la voz de amén. Amén. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras anunció a su pueblo, dándole la heredad de las gentes. Las obras de sus manos son verdad y juicio. A sus mandamientos afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Y les invito en este momento a ir a una oración ahora en favor de los siervos de Dios, por todos aquellos que llevan la palabra de nuestro Señor Jesucristo en diferentes lugares y en diferentes circunstancias, los siervos de Dios, hermanos que estén enfermos, por las familias de los hermanos que han partido, por la familia en especial de nuestro muy amado hermano y obispo de la iglesia, Esteban García Rosas, que partió con el Señor hace unos días. Oraremos por todas las necesidades de sus siervos. Oremos en el nombre de Jesucristo.
Bendito sea Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Les invito, hermanos, a ver sus himnarios nuevamente. En la alabanza 614, una estrofa, amados hermanos, y enseguida oraremos por las peticiones que han surgido en la iglesia, por los hermanos enfermos, los hermanos que estén en su situación difícil, por los que han perdido a un ser querido, y nuevamente por los siervos y siervas de Dios que estén siempre presentes en nuestras oraciones en estos tiempos difíciles para la iglesia. E igualmente oraremos por el predicador de esta noche, que el Señor sea el que esté en sus labios, que nos dé esa palabra que nuestra alma necesita. Pues, tal vez pensemos que no lo necesitamos, pero el Señor conoce nuestra condición. Alabanza 614, una estrofa e iremos en oración. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura, y Él es mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vayamos en oración, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, vamos a estar atentos a la palabra que el Señor Jesús nos dé en esta tarde, en esta noche. Y pongamos nuestro corazón y nuestra mente en eso, hermanos. El Señor nos va a hablar en esta tarde por medio de nuestro hermano que ya está preparado, y el Señor lo utilice en grande manera. Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos permite el Señor Jesucristo esta tarde noche de estar en este lugar, y nuestros hermanos que están en sus hogares, mis hermanos. Preparemos las sagradas escrituras para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted, hermano o hermana que está ahí en su hogar, prepara sus sagradas escrituras, vamos a preparar también nuestros corazones, hermanos. Y saludamos a cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares, mis hermanos, esperando que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, en el versículo número 4, mis hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 4. Voy a darle lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y mis hermanos que están en sus hogares pueden seguir la lectura o también darle lectura a esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, esperando, mis hermanos, que esto sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito sea nuestro Dios. Ocupen sus lugares, mis hermanos que estamos en este lugar, mis hermanos que están en sus hogares, pues se pongan cómodos y estemos atentos a lo que la palabra del Señor Jesucristo quiere hablarnos esta noche, mis hermanos. El título de este mensaje, mis hermanos, es los beneficios del ayuno. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Voy a darle lectura una vez más la palabra de Dios, o el versículo que nos ocupa esta tarde noche. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito sea nuestro Dios. En primer lugar, mis hermanos, lo que nosotros aquí podemos o alcanzamos mirar es que nuestro versículo nos dice que hay una lucha, hay una guerra espiritual que todo creyente tiene que llevar a cabo. Bendito sea nuestro Dios. Pero para ello, mis hermanos, se nos habla de unas armas que nosotros necesitamos. Bendito sea nuestro Dios. En primer lugar, lo que nosotros debemos de mirar, de entender, mis hermanos, es de que debemos de reconocer que la lucha es espiritual, de manera personal. Bendito sea nuestro Dios. Y por lo tanto, las armas deben de ser o son espirituales. Bendito sea nuestro Dios. Bien, hagámonos esta pregunta, mis hermanos: ¿cuáles son nuestras armas
de nuestra milicia. ¿O cuáles son estas armas? Bendito sea nuestro Dios. Si bien es cierto, nosotros miramos este versículo, mis hermanos, y lo cual nos damos cuenta que no se enumera cada una de ellas. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, mis hermanos, lo que nosotros podemos alcanzar, mirar o entender a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra primera arma es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como bien lo dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 6, versículo, bendito sea Dios, nuestro Dios, versículo 17. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 17: y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Es decir, mis hermanos, que la palabra de nuestro Dios es útil para refutar argumentos, razonamientos, filosofía. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bien, acabamos de mirar, hermanos, que es, en primer lugar, una de esas armas espirituales para nuestra milicia es, bendito sea nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros podemos entender también que la palabra de Dios nos habla también que también una de esas armas, mis hermanos, es la oración. En Efesios capítulo 6, en ese mismo capítulo, pero ahora en el versículo número 18, nos dice el Señor Jesucristo a través de su palabra: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y otra de esas armas, mis hermanos, que nosotros podemos mirar a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es el ayuno. Si bien es cierto, el lema o la temática que se está llevando a cabo en este mes de julio, mis hermanos, es el poder del ayuno y la oración. Bendito sea nuestro Dios. Acerca del ayuno, mis hermanos, yo creo que ya se nos ha hablado en varios mensajes. Se nos ha hablado diferentes definiciones, y nosotros esta noche, mis hermanos, nos enfocaremos acerca de las definiciones que se nos ha dado, y nosotros, mis hermanos, añadiremos unas más, mis hermanos. Es decir, que el ayuno, mis hermanos, es un día apartado para Dios. Es un tiempo dedicado para la abstención de todo tipo de alimento, mis hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, nos recuerda y nos dice que el ayuno debe de ser y es para Dios. Vamos a mirar, vamos a ocupar mucho nuestra Biblia, mis hermanos, al ser el ayuno, mis hermanos, un tema muy importante para la vida del cristiano, y lo cual debe de estar cimentado a través de las sagradas escrituras. La palabra de Dios nos dice en Zacarías capítulo 7, versículo número 5, bendito sea nuestro Dios. Dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos recuerda entonces que el ayuno es para nuestro Dios. Un versículo más, en Mateo capítulo 6, en el versículo número 16, dice la palabra de Dios: y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bendito nuestro Dios. Es decir, hermanos, cuando nosotros hemos dedicado un ayuno para el Señor Jesucristo, o hemos apartado ese día para nuestro Dios,
lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos, es buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí lo que nosotros alcanzamos a mirar este versículo, mis hermanos, es de no hacer propaganda de lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, sino que es buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, mis hermanos, nos da varias indicaciones que nosotros debemos de considerar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en Jeremías capítulo número 14, en el versículo número 12, mis hermanos, usted que está ahí en su hogar puede darle lectura después esta cita bíblica, mis hermanos, y la palabra de Dios nos hace mención cuando no se ayuna de la forma correcta de lo que el Señor Jesucristo ha mandado. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Ahora bien, hermanos, entremos lo que nos dice el mensaje de este día. En primer lugar, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que los beneficios que nosotros podemos alcanzar a través del ayuno, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo número 109, en el versículo número 24. Dice así la palabra de Dios: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallecida por falta de gordura. Bendito sea nuestro Dios. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros dedicamos, o el beneficio que nosotros recibimos cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia de nuestro Dios y nosotros, verdad, ayunamos, mis hermanos, es de que nuestra carne se debilita y nuestro espíritu se fortalece. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Un beneficio más, mis hermanos, que nosotros podemos encontrar en el ayuno, bendito sea nuestro Dios, es de que, mis hermanos, cuando nosotros dedicamos este tiempo para con nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es el Señor Jesucristo abre nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para buscar la guianza, para buscar la dirección de Dios, para escuchar la voz de Dios, para escuchar el consejo de Dios, para buscar la sabiduría. Según esto, mis hermanos, en Esdras capítulo 8, versículo número 21, dice la palabra de Dios: y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Miremos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios: para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, hermanos, continuemos adelante. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En Jueces capítulo 20, en el versículo número 26, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, dice, y vinieron a la casa de Dios, lloraron y sentáronse allí delante de Jehová, dice, y ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Es decir, hermanos, si nosotros leemos el capítulo número 20 de Jueces, nosotros nos daremos cuenta el por qué el pueblo de Dios llega, o el por qué nosotros llegamos este versículo, el versículo número 26, mis hermanos. Debido al tiempo no podemos profundizar mucho más, pero hermanos, mis hermanos que están en sus hogares pueden darle lectura a este capítulo 20 de Jueces. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esos son los beneficios que nosotros podemos mirar a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, o lo que la palabra de Dios nos enseña. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si bien es cierto, nosotros encontramos a través de la Biblia una escena muy triste acerca de la vida de David, mis hermanos.
nosotros cuando nosotros leemos o cuando nosotros miramos esta escena acerca de la vida de David, mis hermanos, cuando él decide ayunar para que su hijo no sea muerto, mis hermanos, nosotros lo que podemos mirar o a través de la palabra de Dios vemos, mis hermanos, es lo que David invierte las prioridades. ¿Por qué David llega a esta circunstancia, a esta situación, mis hermanos? Porque cuando David tomó esa mujer, mis hermanos, debió de haber buscado la dirección de Dios y no invertir, ¿verdad? Y no después que vino la consecuencia, buscó y ayunó a Dios, mis hermanos. Esto nos alerta la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Miremos un versículo más, la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 9, en el versículo número 18. Dice la palabra de Dios: y postréme delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado que habíais cometido haciendo mal en ojos de Jehová para enojarlo. Hermanos, aquí a través de la palabra de Dios, grandes hombres de Dios que, verdad, intervinieron ayunando, deteniendo la ira de Dios, mis hermanos. Podemos nosotros mirar, recientemente se nos hablaba acerca de Nínive, mis hermanos. Lo que el pueblo de Nínive hizo, mis hermanos, es para que se detuviera la ira de Dios, para que ellos fueran destruidos, mis hermanos. El pueblo ayunó, bendito sea nuestro Dios. Es decir, mis hermanos, que el ayuno nos beneficia en el tiempo de crisis, cuando nos encontramos en alguna situación, ya sea, verdad, de manera personal, de manera familiar o de manera congregacional o de un pueblo. El día domingo se nos hablaba acerca de Esther, mis hermanos. Esta crisis que estaba viviendo, verdad, el pueblo de Israel, mis hermanos, cuando Amán, el primer ministro, queriendo aniquilar a todos los judíos. Nosotros pudimos mirar en Esther capítulo 3, versículo 13, la acción que hicieron, mis hermanos, y pudimos ver a través de la palabra de Dios el resultado o el beneficio que se obtuvo a través del ayuno. Bendito sea nuestro Dios. En Esther capítulo 4, en el versículo número 16, mis hermanos, nosotros vemos cómo Dios contesta esta petición, mis hermanos, este ayuno que, verdad, Esther elevaba delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Y mucho más, hermanos, mucho más podemos mirar a través de las Escrituras estos beneficios que nosotros podemos obtener, mis hermanos, a través del ayuno. Bendito sea nuestro Dios. Pudimos mirar, pudimos escuchar, mis hermanos, que es para pedir la dirección de nuestro Dios, para pedir sabiduría, para pedir que el Señor guíe nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios. Pero si bien es cierto, mis hermanos, hoy en la actualidad hay muchas personas que ayunan, no sé, a lo mejor días o quizás semanas, y se hace esta pregunta o se hacen esta pregunta, no han obtenido respuesta. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Por eso les decía, mis hermanos, ocuparemos mucho nuestras sagradas escrituras para que cada una de las palabras que digamos, mis hermanos, estén fundamentadas en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, hermanos. Y miremos ahí varios versículos donde nosotros encontraremos respuesta a esta interrogante. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, voy a darle lectura, varios versículos, bendito sea nuestro Dios.
Versículo número 2 del capítulo 10, el libro de Daniel. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Dice, no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero, estaba yo a la orilla del río Eidekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente. Y la voz de sus palabras como la voz del ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó en mi esfuerzo, antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin tener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas. Hermanos, he aquí, miremos estas palabras. Porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo soy venido. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, no podemos ayunar sin orar. El ayuno y la oración van de la mano. Bendito sea nuestro Dios. Pero si bien es cierto, hermanos, muchas personas oran, los católicos, otras denominaciones, elevan oraciones, así como nosotros lo hacemos. Hermanos, pero he aquí la clave. Estas palabras es de suma importancia. Bendito sea nuestro Dios. No importa, hermanos, perdón por lo que voy a decir, no importa cuán elocuentes seamos, no importa si oramos en voz alta o en voz bajo, o quizás si sabemos mucha escritura, no importa. Lo que importa, hermanos, es que nosotros, dice la palabra de Dios, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios. He ahí, mis hermanos, la palabra clave, que cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, mis hermanos, cuando nosotros elevamos nuestra oración, cuando la oración que penetra el trono de Dios, mis hermanos, aquí se nos dice cuál debe de ser nuestra actitud, cuál debe de ser nuestro comportamiento. Bendito sea nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. Cuando usted, cuando yo
estamos delante de la presencia de nuestro Dios, estamos desnudos, mis hermanos, y el Señor conoce las intenciones que nosotros estamos, por el cual nosotros estamos ahí. El Señor conoce, mis hermanos, las intenciones por el cual nosotros vamos a elevar ese ayuno, cuando nosotros vamos a elevar esa oración delante de la presencia de nuestro Dios. A través de este ejemplo, mis hermanos, la palabra de Dios nos da a entender, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos, verdad, dar, entender, buscar el rostro de nuestro Dios, humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, para que el Señor, verdad, tome en cuenta esta oración, para que el Señor, si nosotros nos acercamos a Dios y pedimos sabiduría, para que el Señor nos dé sabiduría, para que nosotros obtengamos los beneficios del ayuno que nosotros pudimos mirar en estos versículos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. No tan solo es, hermanos, de orar, de quizás abstenernos de alimentos, sino la forma correcta que la palabra de Dios nos demanda. Bendito sea nuestro Dios, para que nosotros podamos ser beneficiados. Bendito nuestro Dios. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Y lo que nosotros podemos alcanzar, mirar y entender esta historia de Daniel, mis hermanos, es de que quizás transcurrieron 1, 2, 5, 10, 15, 20 días en que Daniel estaba elevando su oración, estaba elevando este ayuno delante de Dios, y quizás él no recibía la respuesta, hermanos. Daniel no desfalleció, mis hermanos. Él estaba esperando la dirección de Dios, la voz de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y a través de este versículo nosotros podemos, a través de este capítulo, hermanos, nosotros podemos entender cómo Dios contesta la oración de Daniel. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí debemos de tomar en cuenta, lo que sí, hermanos, debemos de contemplar es la forma de cómo lo hacemos y la forma de cómo lo quiere el Señor Jesucristo. Pudimos ver el versículo en el libro de Zacarías, cuando el Señor interroga, ¿verdad? Y le dice que si el ayuno que ellos habían elevado era para el Señor. Hermanos, el Señor nos manda, el Señor nos demanda, mis hermanos, que lo hagamos de la manera correcta. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, mis hermanos, yo creo que los que están en sus hogares, mis hermanos que están en este lugar, lo hemos comprobado cuando ha sido de la forma en que el Señor, verdad, lo dice. Hemos recibido la respuesta, hemos sido bendecidos, hemos sido tocados por el Espíritu Santo, mis hermanos, y el Señor nos ha hecho entender que Él está con nosotros y que Él ha recibido el presente que nosotros hemos elevado delante de su presencia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Respetando el tiempo, mis hermanos, tomemos en cuenta, mis hermanos, y miremos y examinemos este versículo, hermanos. Si nosotros ayunamos un día, 2 días, y no vemos la respuesta, vengamos delante de la presencia del Señor y digamos que el Señor nos instruya, que el Señor nos haga saber y nos haga entender de la manera correcta, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos.
que nos lleva de la mano, que nos instruye de la mano. Bendito sea nuestro Dios. No solamente nos da los instrumentos, las herramientas, sino que nos enseña cómo utilizarlas, cada una de ellas. Nos enseña de qué manera debemos de ejecutarlas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. También es una de las herramientas de nuestra lucha espiritual, para que nosotros podamos entender, podamos discernir la palabra de Dios, podamos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, esperando que estas palabras, estas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo ha traído a nuestros corazones esta noche, mis hermanos, lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Bendito sea nuestro Dios. Y que cada vez que nosotros propongamos elevar un ayuno delante de la presencia de nuestro Dios, el Señor examine nuestros corazones, mis hermanos. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Gracia y paz del Señor Jesús sea en el corazón de cada uno de ustedes. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Una hermosa palabra que el día de hoy se nos ha impartido a la iglesia del Señor. Una herramienta poderosa que es el ayuno, pero dice que también va acompañado de la oración. Y nuestro hermano mencionaba la historia de Esther, hermanos, y nosotros sabemos, porque nos la detallaron el día pasado, acerca de lo que había acontecido. El pueblo, hermano, no se quedó quieto. El pueblo se humilló delante del Señor. Nosotros igualmente en este tiempo, el enemigo quiere poner un edicto sobre nosotros, que quiere destruir a la iglesia. Pero la iglesia tiene esa herramienta, el Espíritu Santo, el ayuno, la oración. Nuestro enemigo, Amán, podríamos decir, que en este tiempo se interpone contra nosotros, pero igualmente como en ese tiempo, hermanos, tenemos la fe de que saldremos victoriosos. En el día en que nos quiere hacer caer el enemigo, nosotros nos enseñoreamos sobre ellos, porque igualmente pasó. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en un Dios poderoso. Hermanos, en este momento, antes de ir en nuestra última oración para despedirnos de este santo lugar, quiero hacer lectura de unas peticiones que se nos han hecho llegar y pongámosla en este tiempo, pongamos en las manos de Dios, pues nuestro traslado hacia nuestros hogares, los que estamos en este lugar. Y pues, hermanos, estas son las peticiones. Principalmente les queremos pedir oración por la pronta recuperación de nuestro amado siervo de Dios y obispo Fernando Martínez González, que el Señor le dé esa pronta recuperación y le dé completa salud. Igualmente por la sierva de Dios Irene Islas de Delgado, que el Señor la sane completamente. Igualmente por la oración por la recuperación de nuestro hermano Moisés García, hijo del siervo de Dios Rodrigo García. Un joven, hermanos jóvenes que estén en esta transmisión, llevémosla en oración. Es parte del cuerpo de esta iglesia y de la juventud. Se nos pide oración igualmente por nuestra hermana Dora Díaz, de la iglesia en el Olivar de Valle de Chalco. Pide oración por su patrón, de nombre Guillermo Monroy, que se encuentra internado. Oremos, hermanos, por esas autoridades que están sobre nosotros, así no sean de la iglesia. Por nuestro hermano Edgar Cruz, de la iglesia de Tula Hidalgo, zona 14, pide oración en favor de su hermano Osvaldo Cruz y su cuñada, ya que se les llevará el precioso mensaje de salvación. El Señor Jesús sigue obrando en estos tiempos y a Él sea toda la gloria. Nuevamente, hermanos, les pedimos oración pues por todos los siervos de Dios de esta iglesia y por las necesidades en general. Igualmente les invitamos, hermanos que nos ven por este medio, para que hagan llegar sus oraciones, sus peticiones. Hermanos, no estamos solos, estamos unidos en amor fraternal y en el Espíritu. Y si alguien pide oración, si alguien se siente necesitado, aquí está la iglesia del Señor Jesucristo. Y hermanos, pues vamos a orar por las peticiones antes dichas e igualmente por esta palabra que se nos acaba de dar, que el Señor sea en nuestros corazones. Oremos en el nombre del Señor.
Antes de que orando te busqué, sabes mi dolor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Eres en verdad manantial en un gran desierto, saciando mi ser, sanas mi dolor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Mis manos a ti, en señal de victoria levanto, Altísimo Dios. Entre multitud me acerco a tu altar, nada impedirá tu bálsamo en mí. Declaro por fe tu infalible poder, de tus obras maravillosas testificaré. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Eres en verdad manantial en un gran desierto, saciando mi ser, sanas mi dolor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Mis manos a ti, en señal de victoria levanto, Altísimo Dios. Es en verdad, Altísimo Dios, en mi corazón tengo gratitud. Has hecho, Señor, mostrar a tu pueblo fiel, que si la montaña es muy alta, más alto eres tú, precioso Señor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Eres en verdad manantial en un gran desierto, saciando mi ser, sanas mi dolor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Mis manos a ti, en señal de victoria levanto, Altísimo Dios. Señor, sabes que mi necesidad es grande, Señor, tú lo sabes bien. Acudo a ti con toda seguridad. Antes de que orando te busqué, sabes mi dolor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Eres en verdad manantial en un gran desierto, saciando mi ser, sanas mi dolor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Mis manos a ti, en señal de victoria levanto, Altísimo Dios. Entre multitud me acerco a tu altar, nada impedirá
sanas mi dolor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y amados hermanos, pues gracias al Señor nos ha permitido estar en este lugar, gozándonos, y espero de todo corazón que así haya sido en su hogar, desde el lugar donde nos estemos pues conectando, hermanos, una bendición que se hayan enlazado por este medio. El Señor ha dado un mensaje, el Señor nos ha provisto de un alimento espiritual, y solo basta, hermanos, digerirlo, llevándolo a la obra. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Y bueno, hermanos, les invito a que juntos, hermanos, demos lectura al Salmo número 23, y con este Salmo pues nos despediremos de este lugar, más de la presencia del Señor. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, a nosotros que pues iremos a nuestros hogares, y el Señor los bendiga en los lugares en donde usted esté sintonizando esta señal de la iglesia aquí. Pues hermanos, daremos lectura al Salmo 23 para la gloria del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de repaz pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. De mi parte es todo. Que la inmensurable paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo more, gobierne y sobreabunde en vuestros corazones. Dios les bendiga. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Eres en verdad manantial en un gran desierto, saciando mi sed, sanas mi dolor. En tus manos estoy, lo puedes hacer. Tienes el poder, confío en ti. Mis manos a ti, en señal de victoria levanto. Altísimo Dios.